Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridas iglesias, y a todos los que nos ven en esta tarde, martes, día de culto de oración, donde siempre nos reuníamos a la iglesia. Bueno, hoy, permitido por el Señor, no nos podemos reunir, entonces hacemos estos videos y a través de este video queremos hacerlo llegar, la palabra, para que de esta manera podamos estar unidos y para que sepan que estamos todos los días pensando en ustedes y que siempre estamos orando por ustedes, y así también nosotros esperamos que cada uno de ustedes no se olviden del Señor, que no se olviden que hoy es día de iglesia, no se olviden para orar y también para orar por todos sus hermanos que están necesitados y aún por nosotros. Amén. Porque la palabra dice que tenemos que orar uno por los otros. Amén. Y vamos a la palabra de hoy en San Juan 14, 15, versículo 15, vamos a empezar donde dice la promesa del Espíritu Santo. No sé qué diría su Biblia, pero en la mía dice promesa del Espíritu Santo. Amén. Algo que Jesús estaba preparando a su discípulo en aquel tiempo, porque ya faltaban pocos días que Él ya se iba de esta tierra. Entonces Él le preparaba, que Dios le iba a enviar un consolador que no le iba a dejar solo, para que esté con nosotros, bueno, hasta el fin, porque hoy está con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a la palabra para ir entendiendo esto, ¿no? Y dice la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me amáis, dice Jesús, ¿no? Si me amáis, guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso, ¿no? Porque acá hay algo que vamos a ir aclarando de cada versículo, si podemos, ¿no? Para que nos vamos extendiendo así, para que podamos entender mejor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el Señor, dice que si nosotros amamos al Señor y los queremos conocer al Señor, tenemos que aprender a amar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? La Escritura, la palabra, cada palabra que nosotros, como puede ser un solo versículo que recibas hoy, de entenderlo y tratar de obedecer lo que Dios está pidiendo a través de la palabra. Por eso dice Él bien claro, si nosotros amamos, porque muchas veces decimos, yo amo, sí, yo lo amo con todo mi corazón, yo lo amo al Señor, yo lo amo a Jesús, yo lo amo a Dios, y ni siquiera obedece a la palabra. Y por eso la palabra está bien clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, en ese tiempo le estaba hablando a sus discípulos, si ustedes obedecieran todo lo que le he enseñado, y durante estos 3 años caminaron conmigo, y les he enseñado muchas cosas, y entonces si ustedes porque los discípulos siempre les decía que ellos lo amaban a Jesús, entonces siempre Él recalcaba con esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y qué lindo que esa palabra hoy nosotros no lo vemos al Señor. No, ya nosotros somos bienaventurados los que caminaron con Él y lo vieron, pero nosotros somos bienaventurados por creer. ¿Y qué es el creer? No solo el creer es decir yo creo, yo lo amo, sí, yo lo creo. No, el creer es ponerlo por obra, obedecer, para que se pueda cumplir esta palabra en nosotros. Que dice, ¿qué le decía Él? Rogaré al Padre, dice, y dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Qué hermosa la palabra que decía Jesús, que no le iba a dejar a los discípulos sin nada, porque ellos se sentían tristes porque sabía que Él ya se iba a ir. Pero Él le decía que el Padre le iba a mandar un consolador para que esté con ellos siempre. Y hoy está con nosotros siempre. No nos abandona. Amén. Y qué lindo, ¿no? Vamos al 17, dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es bien claro que es la palabra de Dios. Acá en este versículo está aclarando realmente que el Espíritu, el Consolador que Dios nos manda a nosotros, son para aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Porque el que le obedece es el que ama a Dios. Amén. Porque ama a Dios, ama a Jesús. Amén. Y por eso aclaró, y por eso dice que el mundo no me conoce. Cuando Dios habla del mundo, se refiere a las personas que no conocen la palabra, o quizás sí conocen la palabra, pero no lo obedece. No lo obedece nunca a la palabra. Entonces no se puede cumplir de poder sentir en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él es el que a nosotros nos da vida y nos cambia y nos da esa seguridad y esa fe, esa certeza de que nosotros sin ver creemos y sabemos dónde vamos, sabemos un día dónde vamos a ir, y que el Espíritu Santo que está con nosotros seguramente que va a estar hasta el fin y nos llevará para siempre donde tenemos que estar. Amén. Y qué lindo, ¿no? Por eso es hermoso en este tiempo de conocer en una profundidad realmente lo que Jesús ha venido a hacer en esta tierra. Y si aquello que no conoce, que también escuchen el video, que hoy es la oportunidad también de conocerlo. Y si está apartado del Señor, es el tiempo de volver a Dios, antes que sea demasiado tarde. Porque hoy, en el tiempo que estamos viviendo en todo el mundo, nosotros la vida la tenemos en la mano del Señor. Sabemos que nuestra vida es del Señor, Él nos dio y Él es dueño de hacer lo que quiere con nuestras vidas. Así que no tengamos miedo, pero vivamos el hoy. Si hoy queremos arreglar nuestras vidas, nuestro altar, o volver al Señor, o recibirlo al Señor, hoy es el tiempo para que estemos seguros dónde vamos a ir, estemos seguros si algo nos pasa, sabemos con quién vamos. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando la palabra de Dios. ¿Tienes algo que decir, cielo? ¿Se te respeta esto? Bueno, ya que me da la oportunidad. Sí, la oportunidad. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Me llamaba la atención esto, ¿no? Porque sí. dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Sí? Y hablamos de que la fe que tenemos que tener nosotros no es por vista. Amén. Pero me quedé pensando en ese, porque no le ve ni le conoce. Son dos cosas diferentes, conocer y ver. Pero acá lo que me ponía a meditar en este momento, ¿no? De que el Espíritu de verdad estaba sobre la tierra, que era el mismo Jesús. Por eso dice en el versículo anterior, dice, rogaré al Padre que envíe otro Consolador. El primer Consolador era Cristo mismo caminando a la tierra, el Espíritu Santo en él, ¿sí? Pero acá dice porque no le ve ni le conoce. Hoy nosotros no lo vemos, ¿verdad? Pero como hablaba la sierva del Señor, tenemos la oportunidad de conocerlo a Él. Amén. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a conocerlo? Conocerlo a través de sus palabras, de lo que Él ha dejado escrito. Yo siempre por ahí tomo por referencia a mis hermanos, que por ahí me da la oportunidad el Señor de hablar con ellos, de charlar. Y algunos me dicen que quieren conocer más al Señor, que quieren tener un encuentro con el Señor, que quieren ver al Señor. Muchos también me dijeron que querían ver al Señor. Y yo siempre les decía que es importante conocer al Señor. Pero conocer al Señor no quiere decir que vamos a verlo como lo veían en aquel tiempo a Jesús, que era el primer Consolador, ¿sí? Pero al segundo Consolador no se lo ve, pero sí se lo conoce. Amén. ¿Sí? Que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, y decir, ¿cómo hago para conocerlo? ¿Cómo hago? Bueno, y yo le venía este ejemplo a mi vida. Por ejemplo, le digo, si usted tiene un familiar que está en otra provincia, en otra ciudad, en un lugar lejos, ¿sí? Usted toma el teléfono todos los días y se pasa una hora y media, 2 horas, 3 horas hablando por teléfono con esa persona que no la ve.
usted, a pesar de no verla, está conociendo a esa persona. ¿Por qué? Porque está estableciendo una relación a través de las palabras. Y está conociendo a esa persona. Quizá puede ser su tía, su abuelo, su papá, su mamá, que está lejos. Pero si usted se toma el tiempo todos los días de tomar el teléfono, marcar el número de esa persona y llamarlo y pasar 2 o 3 horas hablando, y ahí usted va a saber qué le gusta de comer, qué color le gusta, si a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, y va a empezar a conocer a esa persona, los gustos, lo que le agrada y lo que le desagrada. Lo mismo es con el Espíritu Santo, que hoy no vemos, lo mismo es con el Señor hoy, que nosotros, a través de cómo podemos conocer al Señor, marcando el número del Señor, como una vez hemos aprendido. ¿Cuál era el número del Señor? Creo que lo aprendimos a través del pastor Tito, ¿no? Sí. El pastor Tito nos enseñaba y decía, marquen el número del Señor para hablar con Él. Era el 1 y 2, las 2 rodillas. Entonces marcamos ese número, ¿para qué? Para conocer al Señor, para pasar tiempo hablando, ya no por teléfono, pero sí en la oración. Amén. Hablando y pasando tiempo con Él y conociéndolo. ¿Y cómo vamos a saber lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, lo que le desagrada, lo que no le desagrada? Por ejemplo, en la oración nosotros hablamos, pero Dios contesta a través de su palabra. Y entonces, a medida de eso, vamos conociéndolo, ¿sí? Pero por eso me llamaba la atención esto que decía, hermoso, ¿no? Decía el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ellos, a pesar de que Jesús caminaba entre nosotros, entre aquellas personas cuando Jesús estaba, ellos no lo veían. ¿Qué quiere decir? Pasaba Jesús. No, verlo quiere decir no. También esto podemos reflexionar que podían verlo, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios, amén, como el Mesías, ¿sí? Diferente a aquel que estuvo en la cruz a la par de Jesús. Le vio y le conoció. ¿Qué quiere decir? Le reconoció quién era. Reconoció quién era Él. Era el Hijo de Dios. Entonces le dice, Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el reino. Por eso ellos dice que el mundo veía a Jesús, pero no lo veía, ¿verdad? Dice la palabra que no lo veía, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no lo reconocía al Señor como el Hijo de Dios, como el Mesías. Pero dice acá, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Solamente eso, algo muy hermoso de que el Señor quiere que le conozcamos, ¿sí? Quiere que le conozcamos y le reconozcamos quién es Él. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, qué hermosa reflexión y qué hermoso es compartir la palabra, porque Dios va abriendo la mente de quien está ahí, como usted también en su casa, si está ahí con la palabra también, seguramente que va a sentir algo hermoso, ¿no? Y dice el 18, no os dejaré huérfanos. Ya le estaba diciendo, no se me pongan tristes, porque yo sí me voy a ir, pero no se van a quedar huérfanos. Ya va a venir otro consolador, porque en ese tiempo el consolador era Él, porque lo veían, se recostaban en su pecho, hablaban con Él, comían, hablaban, le enseñaban, ¿no? Amén, pero Él se tenía que irse, amén. Entonces el Padre le iba a enviar otro consolador. Qué hermoso, ¿no? Por eso le dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí aclara otra vez lo que estaba enseñando el siervo, ¿no? De que el mundo no lo va a ver, dice acá, no lo verá más, dice, pero vosotros me veréis. Porque el mundo lo veía todos los días, pero no lo reconocía. Como Jesús, como su Salvador, lo reconocía como un simple hombre. Como hoy muchas veces nosotros también, muchos le dicen, la palabra está toda la vida. Ahí está lo bueno, lo lindo y cómo tenemos nuestra salvación. Y dicen, no, yo ese libro lo escribió cualquiera, es un libro. Para él es un libro cualquiera. Es como también cuando Jesús caminaba, pero en cambio no es un libro.
así nomás como piensan muchos, tampoco lo conocen. Bueno, ese es el mundo, como que Jesús caminaba. Y hoy estamos lo mismo. Pero ¿quién son los que le van? Lo que vamos, como dice, más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros también viviréis. Qué lindo, ¿no? Jesús le había dicho, si yo vivo, también nosotros viviréis. Entonces, ¿quién es el que nos da la vida a nosotros? Él. Y si nosotros amamos, creemos, obedecemos, vamos a vivir junto con Jesús. Por eso dice, vosotros también viviréis. ¿Qué dice el 20? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En ese, cuando Él se va, y vamos a ver que Jesús estaba en su Padre y vosotros en mí, quiere decir que nosotros estamos con Jesús, porque ahí dice la palabra que somos los pámpanos y Él es la vid, tenemos que estar con Él, prendido a Él, que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él, sin conocerlo, sin hablar con Él a través de su palabra, sin obedecer, nosotros no somos nada, nada, absolutamente nada. Por eso Él aclara que Él en nosotros, como dice acá, vosotros en mí y yo y vosotros y yo en vosotros. Quiere decir, nosotros con Él y Él con nosotros. Amén. ¿Entendieron? Vosotros, quiere decir que siempre, para hoy, mañana y para lo que viene. Amén. Y el 21 dice, sí, diga nomás, siervo. Acá el 20 era más que había leído usted. Sí, el 20, el que día en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. 3 está hablando. 3 cosas. Y está hablando a la simple vista y a la simple vista de la palabra. Está hablando de qué? De una unión. Amén. El Hijo con el Padre, el Hijo con nosotros. Y Él con nosotros. Y está hablando de una unión, ¿sí? De alguien que está de acuerdo, porque no andarán dos por un mismo camino si no estuvieran de acuerdo. Está hablando de un acuerdo, está hablando de una unión, pero ¿qué hace por qué sucede lo que dice acá? ¿O cómo puede llegar a suceder que dice el que tiene, dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, ¿verdad? Sí. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo sucede esto? ¿A través de qué? De cumplir lo primero donde empezamos leyendo. Guardar su palabra. Su mandamiento. Por ejemplo, hablamos de conocer a la persona esa que estaba del otro lado del teléfono. ¿Cómo yo voy a estar unida a esa persona? Sí. Si yo guardo lo que esa persona me ha compartido y lo que yo le compartí a ellos. Amén. Y ahí estamos en un mismo sentir, estamos en un acuerdo, ¿sí? Por eso la sierva del Señor va a ir aclarando a través de la palabra lo que uno le está diciendo. Amén. Porque ¿cómo sucede esa unión entre el Padre, el Hijo y nosotros, y el Hijo y el Padre? ¿Cómo sucede todo eso? A través de estar de acuerdo, a través de guardar lo que Dios nos dijo en nuestro corazón. ¿Sí? De decir, bueno, Dios dijo esto, a Dios le agrada esto, a Dios le desagrada esto, entonces lo que le desagrada no lo hago, lo que a Dios le agrada, eso yo lo cumplo. Entonces de ahí se forma esta hermosa unión en la cual está hablando ahí, ¿no? Qué hermosa palabra, amén. Sí. Dios. El 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Otro trabalengua muy hermoso y qué lindo, ¿no? Porque acá ya te va aclarando. El que tiene mi mandamiento y lo guarda. Quiere decir que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón cada palabra. Amén. Y ese es el que me ama, dice Jesús.
Y si amamos a Jesús, amamos al Padre. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús. Y me manifestaré a él. Qué hermoso todo esto que viene también hablando de muchas cosas, pero dice que él se va a manifestar, pero en que, como decía el siervo, estar unido, ¿no? Como decía, él en el Padre, vosotros, nosotros en él y él en nosotros. Entonces sucederá esto que está diciendo él: me manifestaré. ¿Y de qué manera se va a manifestar él a nosotros? De la manera visible de una persona. Nosotros no lo vamos a ver, nosotros como siervos lo vamos a poder sentirlo. Y usted, usted puede ver a través del cambio de una persona. Usted puede conocer a una persona y hoy es totalmente otra persona, habla de otra manera, tiene otros pensamientos, cambió su vida, predica su palabra. Y cuando usted habla, siente paz, siente algo, no se quiere despegar de esa persona. Eso no es de la persona, esa es la manifestación de Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, que está dentro del corazón de la persona, quien ha guardado su palabra. Amén. ¿Tiene alguna mejor explicación que yo, siervo, sobre esto? Amén, qué lindo, ¿no? Porque qué hermoso que es, porque uno va leyendo y va entendiendo. Usted puede leer y volver a releerlo en su casa, porque se va a encontrar con mucho así, pero es hermoso porque va a entender y va a aprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y qué lindo, ¿no? Por eso dice, me manifestaré a él, al que le ama. Ya sabemos quiénes son los que le aman. Y dijo Judas, aclarando, no el Iscariote, porque hay dos Judas que eran discípulos del Señor, y no es el Judas que ha entregado al Señor en la cruz. Amén. Por eso dice, no el Iscariote. Amén. Aclarando bien claro esas cosas, ¿no? ¿Qué le preguntó Judas? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le preguntaba, claro, porque le podía preguntar todavía. Es como nosotros hoy también nos preguntamos de esto cuando nos conocemos, ¿no? Dice bien claro, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros, diciendo a nosotros, y no al mundo? ¿Qué le respondió Jesús? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, lo que hemos dicho en el versículo anterior, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. No solo que se va a manifestar en nosotros, sino que va a venir y va a hacer morada con nosotros. Pero, ¿cuál es la morada? ¿Dónde está el lugar donde él va a venir? Dice que nosotros, cada ser humano, somos la iglesia viviente de Jesús, ¿no? Por eso es que él dice el que me ama, porque el que ama empieza a limpiar el lugar donde Jesús va a venir a morar. Y no viene solo, viene con el Padre, dice, porque la palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. Y qué hermoso que esta palabra, para leerla y releerla y tratar de ponerlo por obra para que una vida pueda cambiar. Uno se va a dar cuenta por los frutos, como dice Jesús en muchas partes de la Biblia también, por los frutos lo conoceréis. Amén. Y qué lindo, no estamos hablando de fruto de que comemos, sino de los frutos espirituales, de un cambio de una persona. Amén. Y qué lindo, ¿no? Sigamos en el 24, ¿no? Sí. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué tremendo, ¿no? Que cada palabra que Jesús enseñó cuando caminaba, que cada palabra que nosotros, todo esto que están escritos, han escrito
inspirado por lo que él había enseñado. Aún no cabe todo en la Biblia lo que él había hecho y había enseñado. Era todo los mandatos de su padre. Él hablaba lo que su padre le mandaba hablar. No hablaba por su propia cuenta. Amén. Y qué lindo. Sí. Que para dejarle en claro, bien clarito, un poquito más claro también sí, lo que el mismo Judas preguntaba y lo que nosotros estamos también ahí preguntando. ¿Cuál es la manifestación? Amén. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber eso? Está hablando, acá nos está dando una información muy hermosa, Dios, porque ¿cuál es la manifestación de Cristo en nuestras vidas? ¿Que vamos a verlo con nuestros ojos visibles? No. Está hablando de un conocimiento, de poder, que vamos a poder conocerlo. Por eso Jesús repite una y otra vez las palabras, mis palabras. Por eso dice, ahí dice, el que me ama, mis palabras guarda. Respondiéndole a Judas la misma pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a manifestar? ¿Cómo que te vas a manifestar a nosotros y cómo que al mundo no? ¿Cómo es eso? ¿Te vas a venir de nuevo? ¿Te vas a aparecer así como algo brillante y vamos a verte en algún lado? ¿Cómo es que vamos nosotros a verte y ellos no? Nosotros podemos ver a Cristo, nosotros podemos ver su manifestación y su claro cuidado y el amor que nos tiene, su protección en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo conocemos a Él, lo que Él dijo que iba a suceder en nuestras vidas. Las palabras de Él son nuestro consuelo, las palabras de Él es el conocimiento que tenemos hacia Él. Como hablábamos hace un rato, hablábamos de que no conocíamos por vista ya a Cristo, sino y Él iba a ser manifestado a través de la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se va a dejar conocer aún más a través de su palabra. Qué hermoso. Que si el Espíritu Santo, si nosotros primeramente amamos a Dios, guardamos lo que Él nos dice, cada palabra que Él nos va diciendo, la guardamos, la atesoramos. ¿Qué quiere decir guardarla? Guardarla quiere decir ponerla por obra lo que Él está diciendo. Si nosotros practicamos todo esto que Dios va diciéndonos cada día y vamos almacenando su palabra en nuestro corazón y poniéndola por obra, Él se va a dejar conocer más. Él se va a manifestar. Amén. Es lo que dice Judas. ¿Cómo que tú te vas a mostrar para nosotros y no para ellos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él se va a dejar conocer más. Amén. Porque Él se deja ver. Nosotros le conocemos. Pero hasta donde Él lo permite. Y esto me trae a memoria que cuando Jesús murió y después resucitó, después del tercer día resucitó, dice la palabra del Señor que Él anduvo 40 días caminando sobre la tierra, siguiendo dando al conocer al Padre y todos los misterios que Él tenía, ¿sí? Pero dice la Biblia, y me trae a memoria esto, ¿no? Que iban dos varones de camino, caminando, y entre ellos iban practicando lo que había pasado, iban conversando y decían, ¿te acuerdas de aquel, el Mesías, el que decían ser el Mesías? ¿Te acuerdas de aquel que era el Jesús, el de Nazaret? Lo han matado, han muerto. Y dice que Jesús, le cuento esta historia, ¿no? Ya la vamos a buscar y la vamos a poner ahí en el video para que usted la lea. Y dice que iban de camino conversando y entre ellos se une Jesús a ellos. Y Jesús se une a la charla de ellos, pero ellos no lo conocieron, porque Él no se dejó conocer. Ellos todavía no guardaban esas palabras. Y eso es lo que está tratándole de decir el Señor Jesús a Judas, que le pregunta, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? ¿Sí? Entonces dice que ellos caminaron con Jesús. Dice, entonces Jesús le dice, ¿y quién es ese Jesús? Haciéndose Jesús el que no sabía de quién le hablaba. Pero le dicen estos dos hombres, ¿pero quién eres tú? ¿Qué forastero eres tú que no conoces lo que ha pasado aquí en Israel? Todo Israel sabe y tú no sabes. Y era el mismo Jesús hablando con ellos. Y dice que Jesús empezó a abrirle las escrituras y empezó a predicarle y a hablarle, hasta que llegó un momento que dice la Biblia que ellos no le reconocían, porque el mismo Jesús tenía velado sus ojos para que no le conocieran. Claro, amén. ¿Entiendes? Entonces Jesús dice que de un momento a otro se dio a conocer con ellos.
porque Él había permitido que ellos le conozcan. Amén. ¿Sí? Entonces dice que ellos lo invitaron a la aldea de ellos y lo convencieron, ¿no? Y Jesús no quería quedarse. Y dice, ven, ven, y lo convencieron hasta que Jesús se quedó. Y entonces ahí se quedó y empezó a hablar con ellos, empezó a predicarle la palabra, empezó a predicarle esta palabra que nosotros estamos predicando hoy, la palabra del Señor, y a hablarle, y de un momento a otro, dice la Biblia, desapareció. Delante de sus ojos, dice la Biblia, que desapareció. Y ahí empezaron a comentar ellos. Y entonces ahora entiendo por qué es que cuando él hablaba la palabra, ardía mi corazón dentro mío, decía. Y esa es la manifestación que Jesús habla para nosotros hoy. Y que le responde al mismo Judas. ¿Cómo es que te vas a manifestar para nosotros y no para el mundo? El Señor Jesucristo, si nosotros atesoramos y somos fieles en lo poquito, dice la palabra del Señor, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que si nosotros guardamos la palabra, un versículo que nosotros sepamos y que el Señor dice en tal versículo dice tal cosa, bueno, esa tal cosa que hemos leído, que usted tiene la información, usted la guarda en su corazón. ¿Y qué es guardar en el corazón? Ponerla por obra. Amén. Practicar lo que ya sabemos. Si nosotros practicamos lo poquito que sabemos, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que dice aquí, se va a manifestar a nosotros. ¿Qué quiere decir? Se va a dar a conocer mucho más hacia nosotros. Amén. Pero si no somos fieles en lo poquito, mucho menos vamos a poder ser fieles en lo mucho. Y al que mucho se le da, mucho será demandado. Por eso es preferible que muchas veces, dice la palabra, es preferible que no le hayamos conocido y que nos apartemos, dice, a que nosotros le conozcamos, ¿sí? Amén. Por eso dice la palabra, es preferible que no me conozca, que conociéndome se aparten de él, ¿sí? de su palabra. Amén. Esa es la manifestación que habla el Espíritu, el Señor a nuestras vidas hoy, ¿sí? De esa manera vamos a ver eso manifestarse en nosotros. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? El 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y él le decía en ese momento, yo ya le he dicho estas cosas cuando yo estaba con ustedes. Él ya le había dicho varias veces. Por eso dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que todo lo que Él nos enseñó, todo Él le iba a traer a hacer recordar el Consolador cuando venía a nosotros el Espíritu Santo. Por eso es necesario hoy en día de tener ese conocimiento de la palabra y obedecer para poder tener el conocimiento y entender cuando Jesús se manifiesta en el corazón de nosotros. Amén. O ver en otras personas cómo Dios se manifiesta y lo usa. Amén. Entonces ahí ya nosotros empezamos a entender. ¿Y eso quién lo va a entender? Solamente nosotros, no el mundo que está afuera, que no conoce la palabra de Dios. Por eso está bien claro la palabra, ¿no? Después dice el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué hermoso, ¿no? Lo que hablaba yo de un principio en este tiempo que estamos viviendo, que Jesús trae la paz en nuestro corazón, porque Él da, no como el mundo la da. Pues si nosotros vamos a escuchar hoy todo lo que se dice del mundo, no habría paz ni un segundo en nuestro corazón, ni en nuestra mente, ni siquiera para predicar esta palabra. Por eso dice, el Señor ya estaba hablando de una situaciones que iban a venir a nuestra vida para que no se turbe vuestro corazón, ni tengamos miedo, porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Nosotros estamos, no sabemos lo que nos pueda pasar, no lo sabemos, pero sí sabemos que su mano poderosa está sobre nuestras vidas. Y si algo nos pasara es porque Él ya nos ha predestinado para ser así. ¿Y qué le podemos decir a Él? Amén. Nada. Y eso es lo que el Señor, y hoy nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida, que si nosotros creemos en su poder, en su palabra, no tener miedo y que no estén turbados, ahí desesperados, encerrados
muchos están con fobia, muchos no duermen, montones de cosas le pasa porque no conoce la Escritura, no conoce la palabra, no conoce que hay un Salvador, no conoce que hay un Dios que es tan grande y tan amoroso y tan misericordioso que con una sola palabra, si usted nunca lo conoció, con un solo versículo, usted hoy se puede levantar y puede sentir su paz y su vida y su camino puede cambiar. Amén. Sus pensamientos pueden cambiar en estos momentos difíciles que está viviendo. Amén. Porque de la muerte nadie nos vamos a escapar. Un día nos llegará. ¿Cómo? Nadie lo sabemos. Por eso tenemos la paz nosotros en nuestro corazón. Amén. Y qué lindo, ¿no? Y sigue diciendo el 28. Y habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Y me amaráis, y me amaráis. Os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ya nos estaba explicando que Él ya se iba, y que nosotros teníamos que estar como regocijados porque he dicho que voy al Padre. Él iba a quien lo envió, iba al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Decía que el Padre era mayor que, la palabra en otra parte decía que mi Padre en mí y yo en mi Padre, y yo hago lo que mi Padre dice y hablo lo que mi Padre dice, pero por eso siempre usted se va, no es que acá está diciendo, pero siempre, ¿por qué? Porque Él dice que su Padre era mayor. ¿Por qué? Porque obedecía a todo lo que hacía, igual que nosotros hoy, como decía ahí también en un versículo, que nosotros tenemos que estar con ¿quién? Que Él está con nosotros y nosotros con Él. Amén. Sin Él, nada tampoco somos. Y Jesús sin su Padre, nada tampoco dice. Amén. Y qué lindo, ¿no? Habla el 29. Y ahora dice, lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el que nada tiene en mí. Qué hermoso, ¿no? Decía él que yo esto lo estoy hablando para que ustedes crean, para cuando llegue el momento no venga el príncipe de este mundo, lo turbe, lo descoloque y empiecen a desviarse su camino. Por eso yo lo estoy hablando hoy así. Solamente del amor de Dios, del amor de Cristo, como nosotros hoy también nos tomamos así de estas palabras, siempre como hablamos nosotros, le decimos, todo es un riego, pero sabemos que estamos en la mano de Dios, somos de Dios y tenemos que seguir hablando del Señor, no podemos dejar de hablar, nos cuidamos, sí, y le cuidamos también a ustedes, pero nosotros sabemos lo que dice la palabra, ¿no? Qué lindo, ¿no? Que acá dice también bien claro, ¿viste? Que no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el otro opositor, el diablo, el que maneja la tierra. Amén. Y él nada tiene en mí. No tiene nada que ver con Jesús, ni aún con nosotros, con los hijos de Dios. Amén. Qué lindo dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Qué hermoso, ¿no? Porque él, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que ir ¿a dónde? Arriba, de donde su Padre lo envió, de donde él pertenece. Como nosotros que predicamos la palabra de Dios también en esta tierra y vamos a seguir predicando hasta el día que Dios nos da vida o tengamos la fuerza o podamos hablaremos también de esto, ¿no? Pero el enemigo, el príncipe de esta tierra, no le gusta que nosotros hablemos de él. Y muchas veces cuando él dice levantaos y vamos de aquí, también podemos aplicarlo en nuestras vidas a nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, que se manifiesta el poder, que Dios se manifiesta a nosotros. El príncipe de esta tierra sabe en quién se manifiesta el Espíritu Santo, en quién está Jesús. Entonces muchas veces nos encontramos con personas que no creen, que personas que no escuchan, personas que están en contra, que nos odian, no quiere que le hable, no quiere saber nada. Y entonces antes de tomar
discusiones o antes de estar con esas personas, ni aún dice una parte de la Biblia también que nosotros de esas personas nos tenemos que alejar, ¿viste? ¿Por qué? Porque son personas manejadas por el mismo príncipe de esta tierra, ¿no? Que traen cosas muchas veces feas, y entonces mejor es que nos levantamos en paz y nos vayamos a otro que quiera escuchar la palabra de Dios, porque dice que la palabra es para el que cree, para el que le recibe, no para el que no cree. Es imposible que nosotros podamos convencer a la vida con nuestras palabras, porque nosotros no somos nada. Si Jesús nos manifiesta a nosotros, porque Él va a poner el querer, el hacer y la buena voluntad en cada corazón para que pueda recibir la palabra de Dios y se haga como el Señor quiere. Amén. ¿Tiene algo que agregar, siervo, en esto último? Bueno, dice, para que el mundo conozca que amo al Padre. Amén. Qué lindo, ¿no? El mundo va a conocer que nosotros amamos a nuestro Dios y a Cristo cuando nos separamos de todo aquello que nos une a su opositor, que es Satanás. Amén. ¿Sí? El que se considera amigo de Dios, amigo del mundo, perdón, es enemigo de Dios, porque el mundo lo gobierna el príncipe de este mundo, que es Satanás. Jesús está diciendo, para que el mundo conozca que amo al Padre, yo tengo que apartarme de todas las cosas que me une o que me hace tener comunión con las cosas de Satanás. Levantémonos y vámonos de este lugar, para que el mundo sepa que no somos de Él, sino somos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, separarnos, tomar esa decisión que ha tomado Cristo de decir, vámonos de acá, no tenemos nada que hacer en este lugar, o quizás podemos hablar del lugar, podemos hablar de las cosas que uno hace. Amén. Apartarnos de esas cosas que nos separa de Dios y nos hace estar gobernados por el príncipe de este mundo. Amén. ¿Sí? Vámonos de ese lugar, tomamos la decisión que Cristo ha tomado de separar lo malo de lo bueno. Por eso es que dice acá, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, para que el mundo conozca que amo al Padre. En otras palabras, para que el mundo sepa que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor nos invita también a que nos separemos del mundo, nos separemos de las cosas que hace el mundo, para que sepa el mundo que somos diferentes y que somos hijos de Dios y no del diablo, como decía el apóstol Pablo, que era tan claro en sus palabras. Amén. ¿Estamos con Dios o estamos con el diablo? ¿Sí? Amén. Qué lindo. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Espero que la entienda. Que nosotros lo hacemos de esta manera, lo mejor posible, porque no podemos explicar ahora, no estamos en la iglesia. Muchas veces personalmente en algunos para que ustedes puedan entenderla, la palabra de Dios. Por eso predicamos de esta manera, de compartir con los que estamos acá en la mesa su opinión a través de la palabra, porque sabemos que Dios a todos nos da el entendimiento y vamos creciendo también nosotros a través de cada palabra que estamos enviando, porque primeramente es para nosotros y después para el que la recibe, el que las crea, ¿no? Amén. Así que en este día vamos a cerrar nuestra Biblia y usted en su casa ahí, con su familia, o si está solo, no está solo porque sabe que Jesús está con usted. Vamos a orar, ¿no? Bendito Dios, santo, bendito Dios de amor y misericordia, Padre Dios todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias en este día, en esta hora, por tu palabra, Señor, porque tú en esta palabra nos has enseñado muchas cosas hermosas, Señor amado, primeramente para nosotros mismos, Señor, y aún para aquel que lo está recibiendo, cada uno de tus hijos, Señor amado,
que puedan entender, Señor amado, que tenemos que obedecer, que tenemos que guardar tus mandamientos, Señor amado. Bendito Dios, para que tú te manifiestes en nosotros, Señor, cada vez que hablamos de ti, Señor, cada vez que te necesitamos, cada vez que nos encontramos, Señor, en una situación, Señor amado, en una situación mala, Señor amado, que sabemos que todos los días, más ahora, Señor, en este tiempo hay situaciones, Señor, que a veces nos lleva y sabemos que tú estarás con nosotros ahí, Padre. Con nosotros no nos dejarás, Señor, huérfanos jamás, Señor. Tú estarás siempre a través de tu palabra, nos hablarás, nos alientarás, Señor, traerá la paz en nosotros, porque tú eres, Señor, el que pone la paz, no como la da el mundo, sino una paz, Señor, tan especial en cada uno de nosotros, de tu pueblo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor amado, para que en este día, Señor, tu palabra sea tocada, Señor, y aún aquellas vidas que no conoce, que quizás por primera vez está escuchando, hoy es la oportunidad de abrir tu corazón y recibirlo a Jesús y hablarlo, porque el orar es hablar con Dios para poder conocerlo, y algo hermoso va a sentir y tu vida va a cambiar para siempre. O si está apartado del Señor, es el tiempo de arreglar tu situación, de volver a Dios. No sé cuál sea la situación que te ha apartado del Señor, pero déjame decirte algo, que siempre Él nunca te ha abandonado, siempre te está esperando, y Él lo que quiere es que lo mires a Él y que vuelvas a Él, y Él te recibirá, te abrazará y te renovarás y encontrarás esa paz que quizá hoy ya no la tiene, porque hoy estamos viviendo en un momento difícil de nuestras vidas, que no sabemos lo que nos pueda pasar mañana, pero por eso es necesario empezar a poner por obra la palabra, empezar a tener esa para que Jesús se pueda manifestar en nosotros y nos dé la fuerza, la fortaleza y la paz que tanto necesitamos para seguir adelante en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día martes, Señor, donde tus hijos, Señor amado, van a recibir este mensaje, que les sea de bendición, Padre, que lo puedan poner por obras en casa, en su familia, Padre. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, entonces nos estamos, hermano, viendo nuevamente el jueves con el mensaje del jueves. Seguramente que vamos seguramente que Dios nos dará otro mensaje. No sé a quién de los siervos le va a tocar, ¿viste? Pero bueno, ya le va a tocar a ellos, no a mí. Bueno, y vamos a tratar también de compartir, y vamos a tratar también de poder entender las palabras junto con ustedes. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Su
ciego